Bueno, buenos días. Muchísimas gracias a la Cámara de Rocio por la invitación. De verdad que complacido de estar en San Juan de los Morros. Nunca antes había hablado en San Juan de los Morros. Voy mucho al estado de al lado. Tengo muchos clientes ahí, pero en San Juan no había tenido la oportunidad, así que estoy muy complacido. Bueno, esta presentación un poco busca recoger tres elementos: dónde está hoy la economía venezolana, en segundo lugar, qué vemos hacia adelante, y en el medio de las dos, un poco qué cosas son relevantes de hacer para el sector privado, ¿no? Porque es un contexto bien complicado, vamos a decir bien retador. Yo estaba viendo las preguntas del presidente y yo digo, mejor no digo las respuestas. Porque la verdad, o sea, una cosa es lo que puede ocurrir y cómo usted lo enfrenta, y otra cosa es lo que yo deseo. ¿Que va a haber crédito que usted necesita? No. ¿Que va a revolver la democracia y no vamos a tener autocracia? No. Entonces, bueno, pero con eso tenemos que seguir y hay que trabajar, ¿no? Y bueno, ver un poco cómo se mueve el entorno en ese contexto, y eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Por supuesto, al finalizar esta presentación, complacido de contestar sus dudas, interrogantes sobre estos temas u otros que a lo mejor yo no toqué o los pasé muy rápido y para ustedes son pertinentes conocer. Entonces, bueno, arranquemos de una. Siguiente, por favor. Entonces, lo primero que me gustaría es hacer un rápido resumen de cómo está hoy la dinámica económica en Venezuela, en 7 puntos que están allí. Lo voy a decir muy rápido, ustedes probablemente ya lo saben. Esta es una economía donde este año el gobierno ha tenido un buen año. Sus ingresos han aumentado más de 150% en renta petrolera, en ingresos por petróleo, y más de 100% en ingresos tributarios. Y como lo dijo el presidente, obviamente gracias al sector formal, que la presión tributaria es importante. Entonces, una muy buena racha de ingresos para el gobierno después de 2 años bien complicados en su flujo de caja. Por eso usted nota un gobierno mucho más fortalecido. Por eso usted nota un gobierno que te dice, bueno, me siento en México cuando a mí me dé la gana, ¿verdad? Muy tranquilo, en una posición de zona de confort, como dice mucha gente, porque bueno, desde el punto de vista de la finanza, la cosa le fluye, no como lo lee uno en las cadenas de WhatsApp que están a punto, que no tienen real, que se están cayendo, que sí, Maduro va a negociar rapidito porque él no puede. Falso. El flujo de plata se ha movido, lo van a ver más adelante. Entonces tiene plata. Por supuesto, no como tuvo en el 2012, nadie tiene, ni el gobierno, pero tiene más plata de la que tuvo en el 2019 y en el 2020 y en el 2021. Entonces eso ya es un punto, ¿no? Ese es el primer elemento. El segundo es el consumo. Bueno, el consumo tuvo una caída porque la crisis que vivió Venezuela fue muy profunda, y digamos que a partir de finales de 2020 comenzó una recuperación en los niveles de consumo que se ha focalizado en pocos sectores, incluyendo sector alimentos. Y por eso este año, lo adelanto, el sector de mayor crecimiento en Venezuela es el sector alimentos, que está creciendo más del doble de lo que crece la economía. O sea, la economía va a crecer más o menos 9 y alimento está creciendo 20. Y alimento incluye 2 actividades: sector primario y sector secundario, que es la agroindustria. Entonces, el sector primario está creciendo a pesar de las dificultades. No son pocas, pero está creciendo. Eso lo que te está diciendo es, imagínense lo que pudiera crecer si no tuviera las dificultades. Porque con todas las dificultades está creciendo. Y bueno, incluso en el sector terciario, que es comercio, lo que pasa es que comercio engloba todo: alimentos, salud, todo eso está metido todo ahí, pero también allí está creciendo. Después vamos a explicar un poco cómo se da ese crecimiento. Luego tenemos un crecimiento también de las importaciones. Este año las importaciones están creciendo alrededor de 20% comparado con el año pasado. ¿Por qué? Porque hay más flujo de dólares en la economía, tanto privado como del propio Estado, que los vende a través de los bancos. Ya de eso hablaremos, de lo que ha pasado en las últimas semanas. Pero las importaciones son una espada de Damocles, porque son más baratas que los productos nacionales. Y sustancialmente más baratas. Es un problema estructural, no va a cambiar. No vengo yo aquí a engañarlo. El año que viene van a seguir siendo más baratas.
Entonces usted tiene que entender eso y ver cómo enfrenta ese desafío. Porque es un desafío, porque le voy a poner las dos perspectivas. Por un lado, las importaciones son más baratas y por el otro usted tiene un consumidor que está en el chasis, que lo que está buscando es lo más barato. Y el consumidor no se va a parar y va a decir, no, mira, este producto es de Rocio y este tipo se faja y trabaja mucho, vale $5 más caro, pero yo se lo voy a comprar. No. Él ve los dos productos, el importado es más barato, la marca le suena, se lo compra. Esa es la realidad del mercado. Tú tienes que jugar con esas reglas. No son las reglas que nos gustaría, pero son las que hay. ¿Entiendes? Entonces eso sigue. Y ya van a ver por qué el justificativo técnico de eso. ¿Dónde están las cosas más complicadas? Bueno, del lado de los precios, que tienen una altísima volatilidad, sobre todo cuando, como en estos momentos, hay presión cambiaria, ¿verdad? De eso vamos a hablar más adelante, porque este problema cambiario de ahorita es diferente a los anteriores y para mí me tiene muy preocupado porque tiene gravedad, por dos cosas que les explicaré en su momento, ¿no? Para que estén preparados. Y el otro es, bueno, la ausencia de financiamiento, que es escaso, pero además es costoso. El problema del financiamiento no es solamente que no hay lo que tú quieres, sino que el poco que puedes concebir te cuesta caro. Bien sea por privados, bien sea indexado en los bancos. El crédito indexado, cuando usted le mete todas las comisiones, está en el orden del 20%. Pero acuérdense que está indexado. Eso usted le tiene que sumar la devaluación. Si usted tomó un crédito indexado cuando el dólar estaba por allá en julio en 5 y es un crédito a 6 meses y lo está pagando ahorita las últimas cuotas, el tipo de cambio que está ya en 9 y pico del banco, bueno, es de 5 a 9. Eso es usted tiene que pagar la tasa de interés más esa devaluación. Por supuesto, la devaluación solo queda con la última cuota, pero te pone la última cuota en un monto bien alto. Atrás quedó eso de que uno agarraba un crédito y la última cuota era más bien una cosa que tú no hallabas cómo pagarla. El cheque de gerencia era más caro que la cuota. Eso en el pasado, eso no va a volver. Ahora es al revés, la última cuota puede ser importante si hay devaluación. Entonces, incluso cuando tú tomas un crédito indexado, tienes que pensártelo bien. En qué condiciones se está dando. Un problema de informalidad que sigue creciendo, lo dijo el señor presidente, y es una realidad porque el costo de ser formal en Venezuela se ha convertido en un costo. Sobre todo en el tema de los impuestos, las estructuras fiscales y las estructuras parafiscales. Pero no solamente que es un costo de operación, es un costo que impacta precio. Y vuelvo al punto, frente al consumidor empobrecido, tú eres caro. Entonces, si yo voy a comprar algo en $100 en un establecimiento formal, me van a cobrar el IVA y me van a cobrar el IGTF, mínimo voy a pagar 119. Si me meto en Instagram y se lo compro a Petra Pérez, ella me lo cobra en 100. ¿Usted cree que qué hace la gente? Ese es el tema. Entonces tú tienes que ver, bueno, cómo trabajas en esas condiciones en que yo tengo que competir, en el que mi precio se ve alterado. Cada sector es diferente. En algunos puedes invertir en servicios postventa, en mejorar la experiencia. En otros es muy difícil. Sector alimentos, salud, los sectores básicos. Mira, no hay experiencia que valga. El precio es lo que importa. Si no, pregúntenle a los chinos que tienen esos locales horribles y venden como nadie, ¿verdad? Porque el precio es clave en consumo masivo, ¿no? Tienes el tema tributo y el último punto es, bueno, los economistas que le ponemos nombre a todo, la apreciación cambiaria. ¿Qué es la apreciación cambiaria? En palabras llanas, que la devaluación es más lenta que la inflación. Es decir, la tasa a la que se deprecia el bolívar es más pequeña que la tasa a la que suben los precios de las cosas. ¿Eso qué significa? Que para tú poder comprar las mismas cosas necesitas más dólares. Y es lo que la gente llama inflación en dólares. Y es lo que está pasando en Venezuela. Y eso también provoca que el producto importado, que tiene costos de afuera, bueno, tenga más capacidad de mantener precios y con el tiempo se haga más barato. Y por lo tanto más apetecido por la gente. Es un problema estructural. En el caso del sector alimentos,
ha tenido una ventaja porque la sustitución de productos de primario por productos importados no es tan fácil y es compleja, y eso hace que incluso nuestros productos primarios, que pueden ser costosos, se mantengan. Pero en productos industrializados, sector secundario, agroindustria, la competencia es brutal. Tú puedes tener el palmito de mis amigos Mari, que es espectacular, pero te ponen en el supermercado un palmito italiano, no sé qué, que vale 10% más barato. Y al lado uno de otro, o la pasta, usted ha visto, yo no sé aquí, obviamente hablo de la realidad de donde yo estoy, que es Caracas, pero usted va al supermercado a Caracas y ahorita ha cambiado un poco, pero hace unos meses la pasta importada italiana era más barata que la pasta nacional. Una cosa loca. Por eso que está ahí. ¿No? Y ese es un tema importante. Siguiente. Bueno, algunas cosas nuevas que nos impactan. Primero, estamos vendiendo el petróleo con descuento más alto de lo que vendíamos antes, con lo cual la buena racha de precio que tuvo el gobierno le duró hasta julio. En julio la cosa empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque los rusos, que están sancionados también, venden el petróleo en el mismo mercado que nosotros, en el mercado asiático. Pero los rusos producen 10 veces más, están al lado, tienen mejor infraestructura, por lo tanto yo, para poder vender mi crudo, lo tengo que bajar de precio. Fíjese que ahí también es oferta y demanda, es competencia. Pero ese es un descuento fuerte que tiene Venezuela. Por eso es clave la negociación de Chevron, que está ahorita en proceso. Porque si el gobierno logra vender el crudo a Chevron directamente sin ese descuento, eso implica una mejora importante de flujo de caja, además del efecto que puede tener en producción. Luego tenemos otro gran problema, que es que el gobierno, que había sido muy conservador gastando en los últimos años, prácticamente no gastaba, ha empezado a gastar en bolívares. Y eso va a continuar porque viene lo que es la dinámica electoral. No sabemos si las elecciones van a ser en el 23, en el 24. La verdad que hay muchas incertidumbres. La oposición ha dicho que probablemente a finales del primer semestre del próximo año haga unas primarias. Eso, por supuesto, también amerita una respuesta del lado del gobierno. Más allá de la dinámica política, en lo económico, significa que el gobierno tiene que volver a poner plata en la calle para volver a conectar con sus bases. Eso tiene una consecuencia positiva y una consecuencia negativa. La consecuencia positiva es que genera consumo, porque nos guste o no, hay un 30% de la población que depende de la dinámica de gasto público. Son empleados públicos, son pensionados, son gente que recibe las bonificaciones. Si el gobierno aumenta esto, eso impacta directamente el consumo allí. Y eso se va a dos sectores fundamentales: alimento y medicina. Ustedes están mucho en el sector alimento, entonces tiene un impacto directo, es un punto positivo porque genera presión en consumo. Pero tiene un punto negativo y es, amigo, incertidumbre cambiaria. Porque más bolívares en la calle es dólar subiendo. Es que nosotros no le tenemos confianza a nuestra moneda por lo que ha pasado. ¿Qué hace usted si recibe bolívares? Va y los cambia. Dólares, comida, lo que sea, una botella de whisky, cualquier cosa. Es mejor que tenerlos en el banco, porque tú sabes que te deprecia. Es más, este es el único país donde a uno le pagan y uno se queja. Es decir, tú estás en tu carro, a mí me pasa, ¿no? Ay, Padrúbal, ¿cómo estás? Qué fino. Mire, que ya le pagamos. Ay, qué bueno, gracias, coño. Pero en bolívares, coño. Entonces tú, en vez de decir, coño, me paga, entonces tú empiezas ese WhatsApp: mira que si tú tienes dólares, déjame ver qué compro, qué cosa falta, porque ya tú sabes que eso es un problema, tener ese pocotón de bolívares en la cuenta. Entonces el problema de poner bolívares en la calle es que genera presión en la tasa de cambio. Y eso lo vamos a tener en 2023. Entonces hay que prepararse. Ojo, eso siempre hemos vivido con eso, pero hay gente que parece, cada vez que sube el dólar, hay gente que actúa como que si fuera la primera vez. Yo no lo entiendo, a lo mejor porque yo soy economista y estos temas para mí son la normalidad, pero creo que deberían ser la normalidad también de un empresario que además acaba de pasar por una hiperinflación. O sea, lo que ahorita está pasando en 2 semanas era tu día a día en 2018. El tipo de cambio se aumentó más de 100.000%. Y tú estás aquí. Entonces, ¿cómo te va a preocupar que suba un día 10%? Entonces te desespera. No, lo que tienes que tener una lógica de protección.
de que eso hablaremos más adelante, ¿no? Eso va a continuar. Bueno, luego tienes el consumo. El consumo subió con fuerza hasta julio, ustedes lo deben haber notado, y luego está desacelerando. Buena noticia, los primeros datos de noviembre, que lo estaba viendo ayer en mi oficina, muestran otra vez crecimiento que no habíamos visto desde julio. Cuando hablo de crecimiento me refiero a data intermensual, comparado con el mes anterior, porque comparado con el mes del año pasado, sí seguimos creciendo, es una buena noticia. Pero cuando tú comparas, por ejemplo, agosto con julio, en términos de promedio, está cayendo. Septiembre con agosto, está cayendo. Pero por primera vez, la primera semana de noviembre, que es lo que estábamos viendo, hay aumento con respecto a la primera semana de octubre. Se pareciera que hay movimiento de consumo. Bueno, es lógico por la llegada de la Navidad, el Mundial también, que eso también mueve consumo, aunque los partidos sean en la madrugada, lo que sea, pero también mueve el consumo, ¿verdad? Siempre va a haber alguien que a esa hora se va a parar y va a comprar cerveza y va a poner el televisor y quiere cambiar el televisor, sea poquito el tema, ¿no? En estos días hablaba con una distribuidora de televisores Samsung, la gente de CLX, y me comentaba, bueno, que los niveles de incremento de traídas de televisores era impresionante y que habían vendido todo. Este es un país muy loco, ¿verdad? Tú dices aquí, tú lees el discurso del presidente y crees que estás en Mali, una vaina que no hay nada, pero resulta que aquí todo está. Bueno, hay una parte de la población que compra y es impresionante. Vas a un restaurante y tienes que estar lista a espera. Van a abrir una tienda allí que se llama Avanti en Caracas, que es una cosa top de lujo. Y entonces me decía también el gerente general que ellos venden unos zapatos que a las mujeres les encanta demasiado. Una cosa que se llama, ahorita no me acuerdo, que tienen, que son como unos zapatos desgastados. Bueno, que están de moda y valen $700. Bueno, resulta que el tipo trajo, porque tienen como un sistema de apartado. Entonces el tipo trajo 200 pares de esos zapatos porque pensaba que no iba a vender una cosa que es Gucci Glue, algo así. Y bueno, ya están todos vendidos. Y va a traer más. Y valen $700. Bueno, hay un nicho aquí de consumo, ¿no? Por supuesto que eso no es toda la población, pero lo que quiero decir es que si tú entiendes tu nicho y dónde actúas, obviamente tienes capacidad de consumo, ¿no? Pero el consumo tiene elementos de desaceleración. Luego tenemos el IGTF, que llegó para quedarse. Me gustaría decirle que va a cambiar, pero no. Y el tema tributario. Yo creo que el problema tributario es, hoy por hoy, el más grave para el sector privado, en términos de su relación con el gobierno. Yo no veo aquí problema el gobierno que te expropie, ya esos ni se acuerdan de eso, más bien quieren devolver lo que expropiaron. Yo no veo problemas de controles de precios, porque es que el gobierno sabe que si pone un control no se puede cumplir, porque antes se cumplía, porque te daban dólares baratos, créditos baratos, insumos baratos. Todo lo que tú perdías por el control lo compensabas por el subsidio, pero hoy no tienes ningún subsidio. Si a ti te ponen un control para perder plata, tú, bueno, hasta que al cuerpo aguante, cuando se te acabe el inventario, paras. Eso lo sabe el gobierno, porque tontos no son. Entonces, controles, no lo creo. Pero donde sí va a haber presión importante es en tributo. Y lo van a ver más adelante. El gobierno necesita recaudar. Y hay que prepararse, ¿no? Siguiente. Siempre me gusta arrancar por esta lámina. Es la primera lámina que presento porque para mí es un toque a tierra. Eso es el tamaño de Venezuela en 4 momentos. Hoy, la economía venezolana, ese cuadrito rojo que ustedes ven ahí, en los televisores se ve mejor, es una 7ª parte de lo que era en 2012, último año de gestión de Hugo Chávez. Una 4ª parte de lo que era en 2006, el año boom, éramos felices, no lo sabíamos, la época dorada de Cadivi, te daban $8,000 en la tarjeta. ¿Usted se acuerda de eso? ¿Usted cómo no va a creer que este país iba a colapsar si a ti te regalaban $8,000? Sí, va a haber alguien que se va a parar y me va a decir, no me regalaban nada porque yo lo pagaba. ¿A qué tasa lo pagabas? Tú viajabas, te disfrutabas el mundo, traías las compras por Amazon, el que compraba, venías, metías lo que te quedaba en el paralelo y pagabas toda la deuda. ¿Qué país puede crecer así, con ese desastre? Ni hablar de lo que pasó con las importaciones ficticias. Bueno, 2006. Y la mitad del 99, cuando llegó la Revolución Bolivariana. Punto, más allá de los elementos políticos de cada año.
Hoy la economía venezolana es pequeña, es otra cosa, es un país diferente, con un consumidor distinto, con unos negocios distintos. No podemos gestionar nuestras empresas como si estuviésemos en 2012. Y mire que todavía hay gerentes que viven anclados al pasado, como mucha gente. Usted no ha visto en las redes esa gente que vive con una añoranza. Por eso es que todos estos artistas vienen. Dime tú, Alba Robersi, para aquí haciendo obra de teatro. La gente la ama porque te recuerda a los 80, cuando era feliz, y así canta cosas. Vino Paloma San Basilio, se llenó. Mira, aquí resucitan a Rafaela Carrá y se llena el Teatro Oviedo. O sea, tú vives en una añoranza del pasado, de la época buena. Bueno, amigos, sí, buen chévere recordar lo bueno que fuimos, pero ese país no existe. No existe y no va a volver. Estamos construyendo otro que nuestro deber debería ser que fuese mejor. Ese es nuestro deber como sociedad, como élite, ¿no? Eso es lo que está ocurriendo. Pero más allá de eso, que es un tema sociocultural, me refiero a los negocios. Tú vas a una empresa, yo que es mi trabajo, mira cómo está el negocio. No, Asdrúbal, buenísimo, estamos creciendo con respecto a 2019, las ventas están 30% arriba, pero no, de verdad, muy mal todo, porque con respecto a 2012 estamos 80% abajo. Mijo, vas a vivir frustrado y con alprán todo el día, porque no hay manera que en este contexto tú le llegues al 2012. No hay, no te puedes comparar ahí. Tienes que hacer de cero y seguir para adelante. Desde chiquito que estás. No, que antes a mí me... Resistencia al crédito. Que no, yo no voy a tomar ese crédito indexado porque antes yo pagaba ese crédito en esta cuota y ahora... ¿Y usted cree que eso va a volver? Entonces, es otra realidad. Tengo que entender esa realidad y actuar en consecuencia, de trabajar el diseño de mi estructura gerencial a un nuevo país, que a lo mejor necesito menos gente, que a lo mejor si yo tengo una planta productora que la construí para cuando el PIB era de 400.000 millones, hoy es de 60.000 millones, claro, tengo una capacidad ociosa brutal, pero eso se lo meto al costo porque yo no quiero cerrar mi planta, porque es que yo creo que algún día este país va a volver a crecer, pero resulta que en el día a día de hoy, el tener esa capacidad ociosa ahí sin hacer nada y impactando costos te hace caro. Por eso la manufactura nueva, el que creó su empresa hace poco, que tiene la capacidad instalada a tope, es más competitivo que tú. Es un tema de realidad que tienes que pensar. ¿Cuál es mi tamaño ideal? Aquí hay empresas que no se han reducido como se ha reducido la economía y tú no le puedes seguir imputando eso al precio porque te vas a quedar sin mercado. Entonces es un elemento de cambios de paradigmas, ¿no? Siguiente. Y bueno, vean ustedes el tema de actividad. Esto explica un poquito esa frase un tanto cínica de que Venezuela se arregló. Esto es un índice que hacemos en Ecoanalítica del año 2008. Aquí solo está desde 2012. Mide actividad económica mensual, nosotros lo que hacemos es recoger indicadores diversos, recaudación tributaria, inflación, ventas, producción petrolera, todos esos números los metemos y te va diciendo un número que te dice está mejor o está peor. Bueno, en la medida que vayas bajando estás peor. Vean lo que pasó del 2012 al 2020. Era un deterioro total, un país que iba cada vez más pequeño, muchísimo más pequeño, ¿verdad? Pero en junio 2020 pasó algo. Y fíjense que hay un quiebre, hay un cambio de tendencia. Ese fue como el momento, por lo menos de acuerdo a este índice, en el que pudieras decir que Venezuela empezó a arreglarse, entre comillas, porque no se arregló nada, pero sí cambió algo. Y ustedes lo ven ahí. Empezó a haber algo de actividad, de crecimiento, porque el número te lo dice clarito, en la medida que vaya para arriba, vas creciendo. Entonces la economía empezó a responder. Bueno, ahí hubo una mezcla de varias cosas que ustedes conocen bien. El gobierno permitió la dolarización, el gobierno se abrió a las importaciones, redujo el gasto público para salir de la hiperinflación, se olvidó de los controles de cambio y de precio. Entonces, una actitud más pragmática con el sector privado, todo eso dio pie a ese cambio, ¿no? Que lo estoy tapando yo mismo, ahí está. Pero es insuficiente, es pequeño, es débil. No todos los sectores se benefician, ya hablaremos de quiénes se están beneficiando, pero efectivamente hay un cambio y eso abre oportunidades para el sector privado, que tenemos que ver.
No, yo creo que hay que evitar los dos extremos. No vamos a caer en el optimismo sin sentido del que dice en redes que se arregló, que estamos bien, que ahora sí esto es un país pujante, porque no es verdad. Ni tampoco caer en el pesimismo resentido de nada en Venezuela sirve, aquí nadie está creciendo, todo el que trabaja es enchufado, porque tampoco es verdad. En el medio hay una actividad económica débil, pequeña, pero pujante que intenta salir adelante. Eso es un poco lo que está pasando. Siguiente. Pero fíjense que el país es diferente. Nosotros hace 5 años no teníamos estas cosas. Hoy, de acuerdo a un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo, más de la mitad de las empresas en Venezuela son informales, 53%. O sea, hay más informales que formales, pues. Segundo, este es un trabajo nuestro, el que le interese lo puede ver público en Transparencia Venezuela. Publicamos un informe bien completo de más de 200 páginas, donde explicamos cómo llegamos a la conclusión de que 21% del PIB de Venezuela, o decir, el 21% de nuestra economía está ligada a actividades ilícitas. Es decir, una quinta parte de la economía es ilícita. Es capital raro, pues. Eso tiene consecuencias también. Eso genera consumo. Mire, hay una parte del consumo que viene de ahí. Bueno, parte de esos televisores que dice CLX, parte de las Golden Glue esas que vende Avanti, viene de ahí. Eso no es innegable. Y eso te beneficia a ti también, porque nosotros no tenemos un moralómetro en los negocios. No, este dólar es de Diosdado, yo no lo acepto. Discúlpame, pero aquí somos opositores y yo no acepto dólar que venga de gobierno. ¿Cómo tú sabes eso? No tienes idea de dónde vienen los dólares. Eso es como la parábola del evangelio, el trigo y la cizaña. Eso está mezclado ahí. No tienes manera de saber cuánto es de uno y cuánto es de otro. No hay manera. Entonces, hay parte del consumo que viene de ahí. Parte de lo que está ocurriendo con algunos negocios, sí, por supuesto. Yo siempre digo que la peor maldición que le puede caer a una persona que está en un negocio es que lo pongan a competir con un enchufado. Porque el enchufado no ve número, no ve márgenes, es lo que está en otra cosa. Mientras que tú sí te tienes que preocupar por todo eso. Entonces, esto es una nueva realidad. Y las remesas, que también lo mencionó en su discurso el presidente, efectivamente, son 6% del PIB y explican más o menos el 30% del consumo. O sea, que tú tienes, para que entiendan una cosa, dos elementos, lo ilícito y lo externo, que son las remesas, que te explican el consumo. Por eso tu consumo puede ser más alto que lo que tú puedes ver con los salarios. Ese es mi día a día con empresas grandes, que estamos ayudándolas a hacer estimación de demanda, porque el año pasado tuvimos un problema, no voy a decir el nombre, pero les comento el problema. Una empresa que hace galletas. Bueno, ella que hizo lo que hace cualquier empresa en cualquier país del mundo, agarró los sueldos de Venezuela, los sueldos promedio. Es una galletera que vende principalmente galletas para la mayoría de la población, o sea que su consumidor es un consumidor promedio que tiene muy bajo sueldo. Y él dijo, bueno, mira, en función de esto y dado que las galletas no son prioritarias, yo voy a demandar tanto y voy a mandarse tantos empaques y tantas cosas. Es lo que estaba haciendo, como lo hacen las empresas de este tipo, una planificación de insumos para poder proyectar flujo de caja y poder hacer todo el tema de negociación con proveedores, etcétera. Bueno, perfecto, hasta ahí el cuento está excelente. Solo que surgió un problema. En abril se les acabó todo, los empaques, todo. O sea que lo que ellos habían proyectado que iban a vender en 12 meses, lo vendieron en 4. ¿Pero qué pasó? Bueno, usted no contó que hay gente ilícita que le gustan las galletas, le da galletas a sus hijos, vamos, para bajar la conciencia de que en una alcabala te quitó $20. Bueno, te quitó $20, mandó a la mujer a Farmatodo para que compre galletica. Entonces impacta consumo, ¿verdad?
Y no contó que el hijo que está afuera triste porque dejó a la mamá y la mamá le dice, coño, me encantaría comerme una Oreo. Toma, mamá, te mando yo una platica para que te compres la Oreo para yo no seguir mal. Impacta consumo. Entonces, clave para entender algunas cosas locas que hay en esta economía. Pero más que quejarse, no, esto es loco, entienda cómo le impacta a su negocio porque lo puede beneficiar. Ese es el tema clave, ¿verdad? Siguiente. Y el Estado, bueno, la gente se pregunta, esto es una pregunta que a mí me hacen mucho los grupos internacionales, los fondos que a veces te llaman o te invitan porque quieren ver si en Venezuela hay alguna oportunidad. Y la pregunta clave siempre es, ¿por qué el gobierno cambió? Porque hoy el gobierno es abierto un poquito al sector privado, siempre que usted no se mete en política. Sé que me están grabando, a mí no me gusta mucho porque no puedo decir todo lo que quisiera, ¿verdad? Pero bueno, no se mete en política. Y fíjense que para mí una de las razones, no es la única, pero una de las razones tiene que ver con el colapso del Estado. Miren, los ingresos del Estado hoy, ingresos formales, son 9% del PIB. 9% del PIB. La recaudación del CENIAT es casi del tamaño de las remesas, 7 puntos de PIB. Casi unos cercanos a 4.000 millones de dólares. Ojo, se ha duplicado. El año pasado la recaudación era 2.000, ahora es 4.000. Gracias a todos los formales, ¿verdad? Y el gasto público, que en el 2012 eran 50 puntos de PIB, hoy es 16 puntos de PIB. O sea que el gobierno no gasta. Por eso yo a veces veo a algunos colegas, no, que el gasto demasiado del Estado. Yo digo, verga, pero ¿qué número están viendo? Porque el Estado no está gastando como antes. Mire, una cosa es creer en un Estado pequeño. Yo creo en un Estado pequeño. Un Estado que debería dedicarse a las cosas, digamos, donde la eficiencia del sector privado no es la mejor por diferentes elementos, pero eso no voy aquí a dar una clase de sector público. Creo en ese Estado, pero otra cosa es un Estado ausente. Venezuela tiene un Estado ausente. Es la destrucción del Estado. El Estado como proveedor de bienes y servicios públicos, educación, salud, vialidad. Usted probablemente, dígame si no, tiene que tener su planta eléctrica, tiene que tener su sistema de agua, tiene que pagarle el transporte a los empleados, asfaltar calles. En estos días estuve yo en Araure con un cliente y la calle estaba asfaltadita. Entonces yo feliz, de iluso, le digo, fulano, qué bueno que el alcalde te asfaltó la calle. Casi me da una cachetada. Me dice, mira, fui yo. ¿Entiendes? Yo tuve que hacer el tema porque si no los camiones se me quedaban allí. Entonces, es otro tema, ¿no? Otro tema. Entonces, ese colapso del Estado te genera a ti impacto en costos. Siguiente. Entonces, con todo eso, ¿qué haces tú? Entonces tú dirás, bueno, perfecto, todo eso yo lo sé, lo vivo. ¿Qué hago yo entonces en mi negocio? Bueno, mira, tú tienes una voracidad fiscal, tú tienes que trabajar internamente, más allá del trabajo que hace la Cámara, que está bien que lo haga, que denuncie la informalidad, que denuncie el pago excesivo de impuestos. Mire, camina y masca chicle, tú haces la denuncia, el trabajo, y tú en tu empresa tienes que hacer cosas. Entonces tú tienes que trabajar para que esa estrategia tributaria sea lo más eficiente posible, ¿verdad? Luego tú tienes competencia desleal. Nuevamente las cámaras denuncian toda esa gente que no está formalizada, que no cumple ningún requisito, que vende alimentos sin permisos sanitarios, medicinas sin permisos sanitarios. Eso hay que denunciarlo. Pero también tú tienes que trabajar internamente, tienes que ver cómo eres flexible, cómo eres eficiente para poder competir, porque es que él puede denunciar, pero no va a desaparecer, ni el consumidor va a decir, pobrecito, estas empresas de rocio que de verdad ellas pagan impuestos, son más caras y yo las voy a comprar. Eso no va a ocurrir. Dicho de otra manera, estimados amigos, y perdónenme lo drástico, la carga no es del consumidor. Tú no le puedes pedir a una gente que tiene ingresos promedio de $100 que entonces pague las cosas más caras. Ese no es por ahí no es la salida.
La salida es qué hago yo para enfrentar eso. ¿Cómo optimizo procesos? ¿Cómo logro que mis precios no suban? Ese es mi trabajo. Ese es lo que tengo que pensar. Sobre todo el tema proceso, porque en la medida que las empresas se hacen más grandes, los procesos también se complejizan. Entonces tú tienes empresas, los top de las empresas, que tú vas a hacer un registro de proveedor y aquellos como hace un curso. Es un pocotón de documentos, de papeles. No, y además no lo puedes llenar en la computadora, tienes que imprimirlo, tienes que firmarlo. Tú dices, pero pana, ¿para qué? Y para aprobar algo y para hacer un cambio, no, vamos a sacar este nuevo producto, no, esos son 60,000 comités. Bueno, por supuesto, el informal va ya por el producto número 8 cuando tú estás probando el 1. No, y esto es novedoso. ¿Qué novedoso si el otro lo está vendiendo en 5 colores y 5 sabores? Tienes que tener agilidad, más en estas condiciones de mercado. Ah, bueno, tú tienes una economía negra. Bueno, ¿cómo me afecta a mí? ¿Hay más consumo en Rocio por la economía negra o no? ¿Dónde se da ese consumo? Usted tiene que entender eso. La gente que está en las Mercedes lo entendió. Claro, es otra realidad más grande, pero lo que quiero es usar el ejemplo de la comprensión de lo que cambia en tu entorno. Porque hay cambio. Tú tienes que decir, bueno, ¿cómo me perjudican y cómo me benefician? Un estado colapsado que te genera presión en costo. Usted puede decir, bueno, esa presión en costo provoca que yo tenga precios más altos, y eso es verdad, y yo lo entiendo. Pero nuevamente, si el consumidor es empobrecido, el consumidor siempre va a buscar lo más barato. ¿Qué tengo que hacer yo? Veo cómo lo que me aumenta por un lado, lo reduzco por el otro, para que mis costos totales no se vean impactados. Y a la mayor competencia, independientemente de que sea formal o no, porque para los efectos prácticos no importa, también tienes que trabajar. Primer elemento clave que usted debe comprender: el margen de su negocio y el margen de los productos. Cada producto tiene un margen y usted tiene que evaluar dónde está la mayor competencia, en el producto A o en el producto B. ¿Cuánto es el margen en el producto A? En el producto A hay muchos competidores, bajo precio, reduzco margen, hasta puedo perder, siempre y cuando sepa que tengo otros productos con margen más alto que no tienen tanta competencia, y lo que pierdo en el producto A lo compenso con el producto de B a la Z. No, que hacen muchas empresas, tengo mucha competencia, le bajo 20% a todos los precios. Total, sin sentido. ¿Por qué le vas a bajar el precio a un producto que se vende bien? Esos son nada más lo que critican el libre mercado, que dicen que por qué ganas 30, 40, 50. Mire, y a lo mejor yo de verdad me siento un poquito incómodo que me graben, porque siento que no puedo hablar con libertad. Yo le pediría el favor, habrá otro que me grabe, pero yo no lo estoy viendo, pero a usted sí la estoy viendo, entonces me cohíbo y no me gusta, ¿no? Entonces, no te preocupes, es más mío que tú, es más por mí que tuyo. Muchas gracias. Entonces, mire, yo no creo en eso. Y lo vivo, antes peleaba más, ahora estoy más en modo zen y ya no peleo tanto por las redes. Pero esa gente que te dice, pero ¿por qué él va a ganar 100%? Bueno, mijo, si el producto está ahí y es novedoso y no hay más nadie, gane 100, 120, 130, 140. Así funciona la economía. ¿Cuánto gana Apple por cada iPhone que vende? ¿Qué es lo que va a provocar eso? Que otros vean y digan, me meto ahí y tú vas a tener que bajar el margen. Aplica lo mismo para la competencia. Si yo tengo unos productos que se están vendiendo bien, que tienen alto margen, que la competencia no está ahí, ¿por qué lo voy a bajar? No, mijo, si está funcionando bien, no lo baje. Métase con los otros donde la competencia es ruda. Y a lo mejor incluso pierde, pero compensa. Es importante la comprensión no solamente del margen total del negocio, sino de los márgenes por producto y servicio, para que sepas cómo actuar, ¿no? Siguiente. Bueno, además esta es una economía que tiene algunos techos, algunos limitantes, ¿no? Siguiente. El primero de ellos hoy es las sanciones. Nosotros, miren, siempre estamos en los black índices, los índices más negativos, ¿verdad? Estamos nosotros ahí. Bueno, en este estamos de sexto. Somos el 6º país más sancionado del mundo. Ahí está.
Porque gracias a Dios los rusos nos ganan a todo. Después, esa línea roja es después de haber invadido a Ucrania, ¿no? Eso te afecta con tus proveedores, con tus clientes, con que te cierran las cuentas, con que en algunos aeropuertos no te reconozcan la prórroga, todos esos elementos, porque somos percibidos como peligrosos. Más allá de que usted diga, no, yo no soy chavista, he votado en todas las elecciones contra ese desgraciado, pero igualito, tienes el pasaporte venezolano, ¿verdad? Pero afecta con más fuerza, siguiente, al sector petrolero. Fíjense cómo, obviamente esto no es culpa de las sanciones, pero ¿qué pasó? Tuvo por ahí a mediados de 2020, dejó de caer la producción. Y el gobierno empezó a hacer algo. Bueno, empezó a ser más pragmático con las empresas privadas, les permitió que operaran, que manejaran los campos, incluso dejó de cobrarle algunos impuestos y el resultado fue, bueno, que la producción empezó a aumentar un poquito. Se alió con los iraníes, porque lo que sí tiene el gobierno es que, miro, ellos son pragmáticos, pana. Ellos no se andan con artículos. Ellos tienen un solo objetivo claro, yo me quedo aquí. Y lo que tenga que hacer, lo hago. Que los iraníes tienen una tecnología y me la pueden compartir, lo hago. Y gracias a esos iraníes, hay que decirlo, hay gasolina en este país. Y el gobierno mejoró de 20% de refinación que había en plena pandemia a 80% de refinación que hay hoy, gracias a los iraníes. Porque es que estos tipos además nacieron enmantillados, porque es que el problema de la gasolina empezó duro con la pandemia, entonces tenías la excusa perfecta. La gente tiene que estar encerrada para que no te contagies y además yo no tengo gasolina que darte, perfecto. Yo siempre digo que después que abrieron el Libertador, todo cambió, ¿verdad? Entonces, fíjate que esto es relevante porque para que pueda seguir subiendo la producción, tú necesitas que las petroleras privadas puedan volver a entrar. Y para eso tienes que reformar las sanciones. Lo que se está discutiendo ahorita con Chevron, ustedes lo saben, lo deben haber oído. Bueno, si Chevron vuelve a entrar a Venezuela, y lo sabremos en las próximas semanas, nosotros podemos tener un aumento de por lo menos 150,000 barriles. Si se le suman las europeas son 200,000 barriles. Mire, amigo, eso es un cambio trascendental. Les digo más, el 2023 es una cosa con Chevron y otra cosa sin Chevron. Son dos escenarios totalmente diferentes. Sin Chevron, nuestra capacidad de crecer, cuando digo Chevron es la licencia, ¿no? Nuestra capacidad de crecer es muy limitada el año que viene. No es que no crecemos, pero no tanto. Pero con Chevron podemos crecer más de 10%. Por supuesto, eso tiene otras consecuencias adicionales. El gobierno va a mejorar también su flujo de caja. Siguiente. Fíjate, esto que ustedes ven ahí es la cesta petrolera y la línea roja amarilla es Venezuela. Vean ustedes el descuento con el que nosotros tenemos que vender el petróleo, porque estamos sancionados. Si yo le vendo a Chevron, ya no voy a tener que vender con ese descuento, aunque una parte se vaya a pagar deuda, pero voy a recibir cash, que hoy es complicado. Yo no sé si ustedes lo saben, pero la venta de petróleo hoy de Venezuela es complicadísima. No miente Maduro cuando dice que de verdad están pariendo, porque es verdad. O sea, estos tipos tienen que sacar el petróleo, dependen de miles de brokers e intermediarios, lo tienen que cobrar en efectivo porque no hay quien les reciba dinero en las cuentas y ya los rusos tampoco se la reciben. Y además después la logística de traerte ese efectivo, que parte del problema cambiario es ese, pero lo voy a explicar más adelante. Meterlo en Venezuela, distribuirlo al Banco Central, distribuirlo a los bancos, es como volver a la Edad Media. Mover las cosas en efectivo es un tremendo problema. Pero así lo hacen, porque ellos tienen claro su objetivo. Yo me quedo aquí y hago lo que tenga que hacer. Eso es lo único que usted debería imitar del gobierno. Mi negocio sigue adelante y hago lo que tenga que hacer. Ese es el punto, ¿verdad? Siguiente. Segundo problema estructural, y ahí va una de las preguntas, y perdóneme que la respuesta no sea tan buena, el crédito.
Y aquí está gráficamente lo que pasa con el crédito. Esa línea roja, azul, es cómo era el crédito en 2014, con corte septiembre. En 2014, la banca le prestaba al sector privado más de 12.000 millones de dólares. Bueno, la época dorada de los créditos, todos lo conocen bien, ¿verdad? En 2022, la banca le presta al sector privado 597 millones de dólares. O sea, un enchufado tiene más plata que todos los bancos. 597 millones de dólares. Y la línea roja es lo que el sector privado necesita. Y la gente, también hay crédito al consumo. 6.000 millones de dólares. Entonces tú no estás prestando ni el 10% de lo que el sector privado necesita. Ahora, hay quien cree que este es un problema del encaje. No, bueno, tienen que bajar el encaje. Y sí, el encaje ayuda a algo, pero yo se los grafico. Esa línea celeste, esa barra celeste es un encaje de 5%. Hoy el encaje es de 70%. Si pasa de 70 a 5, es decir, libera 65% de los recursos, porque el encaje funciona como una retención de recursos. Y bueno, tu crédito pasa de 597 a más o menos 1.100. Pero todavía tú sigues teniendo una brecha. ¿Qué les quiero decir con esto? El problema del crédito es estructural. Es una banca chiquita. Una banca demasiado grande. 30 bancos es demasiado para este país. Con 5 o 6 funcionamos perfecto. Pero esas son reformas que no estamos haciendo. Entonces el crédito va a seguir siendo escaso. Va a seguir siendo costoso. Siguiente. Mira cuánto te cuestan las diferentes opciones de crédito. Los prestamistas privados, muchos negocios están saliendo adelante gracias a prestamistas privados. Pero el que menos te cobra entre 3 y 6% mensual. En dólares. Luego los indexados, 20% anual. La banca extranjera, que los dueños son venezolanos, Banesco Panamá, Mercantil Panamá, Bancaribe Curazao, EGNA, del Banco Exterior Curazao, están prestándole a empresas top. Pero a 15-16% anual. Bolsa de valores. 11-15% anual, pero además tienes que hacer la empresa pública, cumplir con unos requisitos. Entonces, y los otros que son los baraticos no están presentes por las sanciones. Entonces, tú tienes un costo del dinero alto. ¿Qué es lo primero que a usted le viene a la mente cuando ve eso? No voy a recibir crédito, ¿verdad? O voy a recibir muy poquito. Bueno, amigos, si usted está ahí, que es la mayoría, optimice su poco dinero, tome decisiones racionales y lógicas. ¿A qué va a vender usted con el poco capital que tiene? Lo que se vende. Y voy a traer mercancía en función de eso. No, que yo quiero estar surtido. Y vas a estar surtido con lo que no vende, no tiene sentido. Te traes 2 o 3 para arreglar la tiendita, pero no más. ¿Verdad? Que yo tengo que vender y doy crédito. ¿Y cuánto te pagan? No, en 90 días y a tasa BCB, yo no sé. ¿Y para qué tú le vendes ahí? Vende menos, pero vende bien. No tiene sentido vender para que el otro, tú le estés haciendo el negocio al otro. Tú le vendes, él tarda 90 días en pagar, él rota la mercancía, tú le tienes que pagar al proveedor de contado, que el barco se monte, pero tú le vas a vender porque es que tú tienes que tener números de venta. ¿Qué venta es esa? ¿Qué venta es esa? Para decir que estás vendiendo. No, cuida. Entonces, tienes que cuidar. ¿Qué les quiero? Bueno, miles de ejemplos. Cuiden sus decisiones porque es su plata, amigo. Si usted se equivoca y lo hace mal, perdió esa plata. ¿Y para recuperarla? Entonces, porque esto está difícil. Ojo, me gustaría decirle que esto va a cambiar en el 2023. Bueno, puede que suba un poquito el crédito. Hace un año el crédito estaba como en 400, ahora va por 597. Pero insisto, el crecimiento que tú puedes tener en 2023 es más pequeño de todo lo que usted necesita. Y por eso, ojo, yo soy director de un banco. Y por eso la banca tiene un poder hoy, claro. La banca tú no le dices, mire, que hoy aquí quiero un crédito. Ok, no hay crédito.
Ustedes deben haber escuchado esa respuesta. Me voy, saco toda mi plata. Sácala. ¿Qué? Un banco grande en Venezuela, les doy este número. Un banco grande en Venezuela, de los 3, 4 más grandes, está prestando en este momento, en términos de su cartera, 40 millones de dólares. Y le presta a los grupos grandes entre 2 y 3 millones de dólares. Bueno, con 15, 20 grupos grandes ya cubrió su cartera. ¿Tú crees que a él le importa el chiquito, el mediano que no recibe crédito? No le importa. Está centrado en clientes de bajísimo riesgo, que le paguen rápido, porque la banca también tiene sus problemas y es ahí donde está poniendo todo el dinero. Ojo, en Venezuela no hay muchas grandes empresas, pero 15 o 20 hay. Te las puedo contar. Es así. Entonces, esto se lo digo no para que, coño, qué desgraciado, me desestimula. No, es para que tengas claro y para que sepas que cada dólar que tú le vas a invertir a tu negocio, te lo tienes que pensar bien. Porque si lo pierdes, no lo puedes recuperar. O lo vas a recuperar más lento, ¿no? Siguiente. Bueno, el problema en los servicios públicos, de esto no hay mucho que hablar, esto ustedes lo conocen bien. Esta es la percepción de riesgo de todos los servicios, la verdad que está muy mal, sobre todo electricidad, y es difícil que tú puedas crecer más sin electricidad. Por eso, ¿qué es lo que crece? Comercio, importaciones, nada que toque producción, porque sin electricidad es complejo. Siguiente. A pesar, y esto es una buena noticia, esta es la última encuesta de Conindustria, que mide la percepción de los industriales. Fíjense ustedes cómo ha cambiado positivamente. La línea roja es, bueno, los industriales que creen que la cosa va mejorando. Bueno, porque a lo mejor ahora está más relajado, no tienes controles. Eso permite también un aumento, que se puedan dar las inversiones. Siguiente. Y la gente también. Y esto es bien relevante. Esto que está aquí son búsquedas de Google. Y fíjense cosas como bebidas alcohólicas y vestido y calzado. Vestido calzado es lo rojo y bebidas alcohólicas es lo azul oscuro. Están aumentando en la búsqueda de la gente. Estos indicadores son proxies de consumo. No quiere decir que la gente buscó bebidas alcohólicas y automáticamente se compró el whisky. No. Pero habla de disposición a gastar. Y eso está ocurriendo. Yo que mido muchos temas de consumo y trabajo con empresas en consumo masivo, por ejemplo, un sector que estos últimos meses está teniendo un crecimiento bárbaro, todo lo que tiene que ver con cuidado personal. Tintes, pinturas de uña, todas esas cosas que usan las damas. Pero ¿qué marcas lo están capitalizando? Las económicas. Las económicas. Con precios que van entre 5 y 10 dólares. Más arriba de ahí la gente no lo paga. Consumidor pobre. Mire, hicimos una prueba hace 2 semanas con una empresa, me reservo el nombre, tenía una crema para la cara en 15 dólares. Bueno, eso no vendían nada, ni regalada pues. Y ya, Farmatodo, que tiene una política muy estricta, si tú no vendes, sales del anaquel. Le mandó su cartica. Mire, esto está teniendo un desempeño muy bajo, no sé qué, perro. Le dieron hasta enero. Me llaman. Asdrúbal, le digo, ajá, ¿cuánto es tu margen en esa crema? Bueno, cuando sacamos los números, 65% de margen. Y yo le digo, ajá, mijo, tú no fabricas más nada. Eso que es la Apple de las cremas. Ese margen es una locura. Baja ahí ese margen, baja precio, que además no es fácil. Si ustedes venden en Farmatodo saben que no es fácil porque después esa negociación queda en el tiempo, pero ve que, bueno, efectivamente, la crema bajó de más o menos 15 a 11, todavía sigue estando cara, pero las ventas aumentaron en una semana 26%. La sensibilidad en precio es bárbara, es muy bárbara, porque la gente valora cada dólar que se ahorra. Por eso tenemos que cuidar mucho nuestros precios, a pesar de que hay disposición a gastar. ¿Usted cree que las mujeres no quieren seguir maquillándose? Obvio. Y les encantaría comprar Clinique, Max Factor.
que son marcas top, pero bueno, no pueden. Pero como lo perfecto es enemigo de lo bueno, bueno, compran la más barata. Es lo que pasa igual, ustedes se imaginarán cuál es, pero que también tuvo una discusión fuerte con una empresa. Ella hace perfumes, pero no son los perfumes originales. Imagínense cuál es. Y resulta que los precios de los perfumes estaban como que 20, 30% de los originales. Yo le dije, mijo, pero si yo nada más con esa diferencia ahorro un poquito más y me compro el original, eso no tiene sentido. Si tú eres una copia y además te vendes como copia, no lo oculta, tu diferencia de precio tiene que ser importante. Porque si no, yo digo, no, vale, ahorro un poquito y me compro un Calvin Klein que están entre los más baratos, o una Agatha Ruiz de la Prada que vale $30 el perfume, ¿verdad? Entonces uno tiene que entender bien en qué está. Eso es igual que los productos de limpieza. Entonces tú tienes un producto de limpieza que está en un pote de agua de esta, que tú lo vendes, y entonces tú lo quieres vender tan caro como el que venden fabricado S.C. Johnson. No tiene sentido. Entonces todas esas cosas usted tiene que cuidarlas. Siguiente. Y vienes al problema de la sobrevaluación. Y aquí sí voy a hablar del dólar para que entendamos lo que está pasando. Siguiente. Bueno, miren, esto que está aquí es para mí el gran problema de quien produce en Venezuela. Me voy a poner por aquí. Esta línea rojita, bueno, creo que es mejor allá en aquella pantalla. Esa línea roja que ustedes ven ahí es el tipo de cambio. Este es el tipo de cambio. El de todos los meses. Claro, aquí está hasta septiembre. Pero no importa el periodo, sino la evolución. Entonces vean ustedes cómo sube el tipo de cambio. Esta línea celeste es el tipo de cambio ajustado por inflación. Los economistas llamamos a eso tipo de cambio de equilibrio, de paridad. ¿Por qué es relevante? Porque la inflación es tu costo interno. Es el costo a que suben las cosas en Venezuela. Si tú quieres ser competitivo, tú tienes que equiparar tu costo interno al costo externo. Porque si tu costo interno es más alto que el costo externo, tú te haces más caro. Bueno, mi costo externo está en la línea roja, mi costo interno está en la línea azul. Por eso el producto importado es más barato. Para que yo pueda vender al mismo nivel que el producto importado, el tipo de cambio en septiembre debería estar en 17. Y ahorita apenas está llegando a 11, ya va para 12. ¿Verdad? Entonces, ya de por sí, tú puedes ser el mejor empresario del mundo, pero esto te mata. Por eso producir acá es muy costoso. Por eso importa. Por eso al final tienes que cada vez usar más insumos importados para bajar tu costo interno, porque esto es el gran problema que tiene la producción local. ¿Cómo se hace eficiente? Y tú lo ves en miles de productos. El producto importado en el anaquel más barato que el producto local. En estos días fui a comprarme un suero y estaba el suero de mis amigos Berens, un laboratorio de más de 100 años de tradición, gente que de verdad, tercera generación, aquí llegó el abuelo alemán y ya va la tercera generación llevando esa empresa. Bueno, y ese es un suero muy bueno, pero 35 bolívares en Farmatodo. Y al ladito estaba el top de suero, que es Pedialite. Usted lo conoce más. Uno no dice dame un suero, uno dice dame un Pedialite. En mi casa era así, hay que tomar Pedialite. Es tan poderoso la marca que se apropió del producto. De Abbott, que es un laboratorio top, 28 bolívares. ¿Cómo compites ahí? ¿Usted cree que Pretrica Pérez va a hacer este análisis que yo hice? Laboratorios Beren, cuarta generación, gente muy buena, el presidente es un catirito ojos claros, y esto es de Abbott. No, pero este de Beren vale $7 más, pero yo lo voy a comprar. No ocurre. El tema es el consumidor, no tú, no tus costos, es el consumidor. Aquí la gente cree, no, es que el precio me lo da el costo. No sirve de nada. El precio, el costo te lo da, ¿verdad? El costo es lo único que te dice si tú ganas o tú pierdes. Pero el precio lo da la calle. La competencia, eso es la oferta. Y el consumidor, la demanda. Cuando los economistas decimos que los precios se determinan por oferta y demanda,
que la gente no entiende eso, que coño es oferta y demanda. Bueno, es competencia y consumidor. Usted puede ser no, mi precio es tal, que le pasa a la gente del yogur. Yo lo he hablado mucho porque es que yo tengo un trauma con el yogur. Yo tengo que hacer terapia. Porque es que es un exabrupto el yogur en Venezuela. O sea, 1,5 litros de yogur, $15. Y ha bajado porque estaba en 22 cuando me llamó una empresa. Me llamó, me dice: Asdrúbal, ven para acá. 90% de devolución en los supermercados. Yo le dije: claro, ¿quién compra? Es una minoría de la minoría. Te vas a tener que vender yogur en Avanti, mijo, porque ya es un artículo de lujo. O sea, ¿quién compra? Y además, si usted tiene un hijo adolescente, que es una máquina, traga todo, el yogur llegó a las 3 de la tarde y a las 3:30 se acabó. Ustedes se fueron al aire los $15. Te sale mejor comprarte una botella de whisky. Te la bebes más lento con los amigos. Y es verdad, te lo digo porque yo hice el cálculo. Usted saca una botella de whisky y saca los vasitos del whisky. Y agarra una botella de yogur y saca los vasitos del yogur. Y es más barato el whisky por vaso que el yogur. Conclusión: emborráchese. Es verdad. Entonces, pero lo que les quiero decir con eso, que cuando yo fui a esa empresa, lo que me decía la gente de la empresa era: es que son mis costos. Y yo te entiendo, es muy complicado producir yogur en Venezuela, pero tienes que reinventarte porque primero el consumidor no lo puede pagar ese precio, está clarito, porque tienes 90% de devolución, o además tu competencia, que son los bodegones, venden un yogur buenísimo en $9 y $10. Por las dos vías estás muerto. Entonces, ¿qué te toca hacer? Bueno, redimensiono mi producto, ya es un producto nicho, es para el target alto. Y bajo la producción, si no, no puedo bajar precio. Entonces tengo que entender esas condiciones. Siguiente. ¿Y qué provoca eso? Bueno, inflación. Mire, la línea azul es la inflación en bolívares, 150% en lo que va de año. La línea roja es inflación en dólares, 44% en lo que va de año. Los precios en dólares han aumentado 44%. Estados Unidos, la gente está bravísima. Y tú hablas con cualquiera que vive en Estados Unidos y te dice que ellos están en la hecatombe. Y la inflación es de 10%. Nosotros tenemos 44%. ¿Usted cree que un trabajador suyo, que usted ha hecho un esfuerzo por aumentarle alguito este año, a lo mejor 10, 15%, pueda absorber toda esa inflación? Por eso ha dejado de comprar cosas. Por eso el consumo se ha resentido. Entonces, ¿cuál es el peligro que tenemos en 2023, estimados amigos? Que usted siga aumentando los precios, porque sus costos están subiendo, pero se va a quedar sin consumidores. Porque en dólares no es como los bolívares. Tú en bolívares, ¿se acuerdan? En la hiperinflación usted le aumentaba al trabajador todos los meses. Y la gente más o menos parapeteaba, pero en dólares. ¿Dónde sacas tú los dólares para aumentar a la gente todos los meses? Entonces, tema clave: ¿quiénes van a ser las empresas ganadoras el año que viene? Las empresas que logren contener sus costos, mantener sus precios. Esas son las empresas ganadoras. Porque con este escenario es muy complejo. Es extremadamente complejo. Siguiente. Y aquí, bueno, aquí sí me voy a detener un poquito más porque les quiero explicar lo que está pasando en el mercado cambiario y por qué yo estoy preocupado. Ojalá yo esté equivocado. Mire. El problema siempre en Venezuela ha sido que el gobierno le mete muchos bolos al sistema y entonces el sistema se desborda de bolívares, no hay suficientes dólares y el tipo de cambio se dispara. Eso pasó en agosto, por ejemplo. Pero lo que está pasando ahorita, en esencia es lo mismo. El gobierno metió un pocotón de bolívares, pero del lado de la oferta hay problemas. Tanto de la oferta pública, es decir, las mesas de cambio de los bancos, como de la mesa privada, las ventas de dólares en mesas privadas. ¿Qué pasa? ¿Por qué el gobierno no está liquidando dólares en los bancos? No es porque se quedó sin plata, en términos de que no está vendiendo su petróleo. No. Es que se quedó sin efectivo. Y la diferencia es sutil pero importante. ¿Cuál es el problema que tiene el gobierno desde hace 3 semanas? Que tiene un pocotón de efectivo afuera y no lo puede traer. Y por lo tanto,
¿Cómo interviene en el mercado cambiario si su única manera de intervenir es con efectivo? Ese es el problema. ¿Por qué no lo puede traer? Porque antes, ¿cómo era antes? Todos los brokers asiáticos te pagaban el petróleo en cuentas rusas. Los rusos, todo esto con comisión, obviamente, los rusos no es que son unos santos. Los rusos te daban ese dinero en efectivo dólares, te los montaban en aviones y te lo traían. Genial. Por eso el apoyo clave de Rusia en lo financiero. Pero a Rusia la sancionaron. Y entonces ahora no puede. Y mientras el gobierno le da la vuelta, porque yo estoy seguro que le van a dar la vuelta, tenemos este problema. Y eso es lo que está pasando. Y por eso la banca está trancada. No depende de ellos. No le están dando los dólares como liquida. Hay una actividad exportadora, pero es muy chiquita. Entonces tienes un problema ahí. Pero además tienes un problema en las mesas privadas. Que a lo mejor usted no lo sabe, pero yo se lo voy a tratar de explicar lo más simple posible. Antes, hace 2 años, cuando uno compraba dólares, ¿qué hacía? Las mesas, ¿no? Adruel Oliveros tiene bolívares y quiere dólares. Yo contacto a gente que tiene dólares, es lo que se llama operaciones de punta. Yo tengo bolívares y me junto o me juntan con una punta que tiene dólares. En el medio cobran una comisión y bueno, todos felices. Yo le doy mis bolos y él me da los dólares. Perfecto. El problema de ese mercado es que bueno, tienes que conseguir cada punta, tiene que conseguir su par. Es una especie de Tinder cambiario. ¿Verdad? Tienes que buscar tu pareja ideal ahí. A veces no era tan fácil. El mercado cambiario mutó, como muchas cosas en el mundo, gracias a las criptomonedas. Entonces el mercado cambiario descubrió que ya tú no necesitabas una punta, sino que tú creabas una pasarela en cripto, una billetera, donde yo entregaba mis bolos, los convertía en alguna criptomoneda, lo pasaba en USDT, de USDT lo pagaba a dólares y de dólares se lo ponía al otro lado allá. Era una especie de máquina transformadora basada en cripto. Más felices aún, porque ya usted para comprar o vender dólares no necesitabas punta. Todo lo que tú pusieras, el mercado de cripto te lo daba. Y eso funcionó genial, hasta que las criptos colapsaron. Y hasta que la semana pasada una billetera muy importante, FTX, la billetera usada por más del 80% de las mesas privadas en Venezuela, quebró. Y al quebrar se quedó ahí todos los dólares que estaban pasando por la pasarela. Imagínense que usted está pasando, más o menos se estima que unos 400 millones de dólares de operaciones cambiarias de un día, que es lo que mueve ese mercado, y se cayó la pasarela porque quebró. Bueno, los 400 millones están en el limbo. O en la nube, exacto. Y entonces, las mesas privadas tampoco pueden vender dólares. Amigo, usted tiene la tormenta perfecta. Tiene bolívares por un lado, el gobierno sin efectivo y los privados con la plata ensartada en las cripto. El dólar se puede ir a donde sea. Hay que tener mucho cuidado en estos días. Claro, mucha gente no sabe estas cosas. Usted compra dólares, usted no tiene ni idea de cómo le llegó a su cuenta en Chase. Pero eso es así. Y eso es un tremendo problema. Hay gente de mesas privadas que hoy no le contesta el WhatsApp a nadie. ¿Por qué? Porque y ojo, no es culpa necesariamente de ellos. Imagínense el día que quebró esa billetera yo y dije, tengo $1 millón, te doy a ti los bolos para que tú me des mi $1 millón. En el interín que se da esa operación, que es más o menos entre 24 y 48 horas, quebró la cosa. Bueno, el $1 millón, ninguna de las dos puntas lo tiene. Ninguna de las dos. Ni el que lo pagó, ni el otro que iba a poner los dólares. Entonces, o los iba a recibir. Es un tema complicado. Por eso les digo que no es cualquier cosa lo que está pasando en este momento. Eso no fue lo que pasó en agosto. En agosto fue otra cosa, por eso se resolvió rápido. Fíjense que esto lleva 2 semanas y puede durar. Hay que estar pendiente. Un elemento que puede ayudar es que el gobierno consiga cómo traer efectivo, porque la mesa de los bancos o la mesa oficial es más o menos hoy el 80% donde compran los privados. Pero si no se resuelve por esa vía,
El dique de contención se resuelve con precio subiendo. Los pocos que tienen unos dólares lo van a vender al precio que sea. Entonces, ¿eso qué implica? No que te asuste, implica que tome en cuenta cómo va a hacer usted ahora sus negocios de aquí en adelante. No, que tengo un cliente que está negociando conmigo una factura a un mes, pagame $1 BCB. Tenga cuidado. Es mejor que se quede con su inventario viendo Netflix. Cuide su inventario porque ese es su tesoro. No crean una promesa de pago. El inventario es tu tesoro. Yo sé que tienes que vender, porque si no, ¿cómo avanza? Pero tienes que tratar de vender con el menor riesgo posible, sobre todo en este contexto. Cuando se resuelva, ya puedes volver a asumir riesgo. Pero estas 2-3 semanas, hasta que eso no se resuelva, tienes que tener mucho cuidado. Por eso me quise detener aquí con el tema cambiario. ¿Por qué pasa eso? O mejor dicho, ¿qué produce eso? Otra consecuencia terrible, y es que la brecha entre el oficial y el paralelo se dispara, como lo ven aquí. Cada crisis cambiaria, la brecha se dispara. Y trabajar con esa brecha tan alta es muy complicado, porque el gobierno te obliga a que todo esté tasado a BCB. Fíjense los 3 momentos previos. Caída del Banco Venezuela. Bueno, los rumores, porque como aquí no tenemos problemas, los inventamos. Entonces tú todo lo que recibes por WhatsApp, yo la verdad no leo cadenas de WhatsApp, pero a veces tengo clientes que me mandan cosas como, ¿qué opinas de esto? A veces no les digo de verdad lo que opino, porque bueno, me pagan, entonces tampoco quiero perderlo, porque la cosa está dura. Pero de verdad yo digo, ¿cómo alguien puede darle, cabida a considerar que lo que está en esa cadena es verdad? No entiendo. O cuando hubo la reconversión. Bueno, aquí la gente, eso era una cosa, bueno, que te van a quitar los céntimos, que saca todos los bolívares, que el día de mañana no vas a poder usar, que el sistema, que a las 12 de la noche los centimitos que te queden, el gobierno se los va a agarrar porque el señal no tiene plata y es una manera de recaudar. Bueno, yo decía, perro, pana, qué habilidad, de verdad que podemos escribir una novela en Netflix, porque es impresionante. Pero todos esos rumores que hacen, alimentan el mercado. Y hoy, bueno, agosto esta, y la que está ahorita no está graficada, que ya está también alta y que puede durar un tiempo, por lo que les expliqué. Porque es una crisis distinta. Estas fueron cosas puntuales, fíjense que no dura nada, puntuales, 2-3 días. Esto es un problema estructural del mercado. El ecosistema cripto que sostenía el mercado cambiario colapsó. Ahora el mercado cambiario tiene que buscar otra cosa. Y probablemente va a volver al esquema de las puntas. Y el esquema de las puntas es literalmente una subasta. Si yo tengo los dólares y son apetecibles, yo te voy a poner el precio que sea. Y entonces allí la presión es importante, ¿no? Siguiente. Bueno, además en un país donde los bolívares siguen creciendo, que es la línea roja, y los dólares, sobre todo los dólares que están en la banca, están un poco más estancados, que es la línea o la barra azul, ¿no? Entonces hay un desbalance allí y además nosotros nos manejamos con 2 monedas. Siguiente. ¿Y por qué esto además es más grave aún? Porque ahorita, ustedes me lo pueden decir si no pasa así en San Juan, nosotros no medimos en 10 ciudades, no está incluida San Juan de los Morros por un tema de presupuesto, porque hemos pedido ampliar esto a 20 ciudades, pero no hay plata, ¿no? Pero lo que en estas 10 ciudades, las transacciones en dólares han caído y han aumentado las transacciones en bolívares. Entonces, nada más piense usted todo este problema cambiario y usted está recibiendo bolívares. La respuesta no es dejar de recibir bolívares, como hacen muchos clientes que destruyen el punto, le echan un vaso de agua encima en el momento de la crisis cambiaria, ¿verdad? Porque entonces tú criticas al gobierno, pero actúas de una manera en la que pones toda la responsabilidad en el consumidor. No. Mire, si usted no quiere recibir bolívares, y yo lo entiendo porque el riesgo es alto, lo más lógico es que cierre la Santa María y se vaya a ver Netflix. Pero tener la Santa María abierta y engañar al cliente y decirle que no le va a recibir bolívares es un pésimo servicio, que dice muy mal de usted. Usted no quiere vender en bolo porque sé que es un riesgo. Bueno, cierre esos días y trabaje por WhatsApp. Pero uno acá tiene que trabajar con toda moneda. El responsable de gestionar el riesgo soy yo, no el consumidor. Yo soy el que tengo que gestionar el riesgo. Esto es muy importante, ¿no? Pero además vas a perder venta, porque cada vez es mayor el uso de bolívar para pagar.
¿no? Es un tema importante. Siguiente. Ahora, todo esto nos pone en volver a la hiperinflación y a volver a estar como antes, ni tan carbo ni con dos pelucas. Ahí están los porcentajes de devaluación de 2020, de 2021 y lo que va de 2022. La devaluación es mucho menor que en años previos, porque estamos en otra dinámica, ¿no? Por eso les decía los porcentajes que ha estado aumentando el tipo de cambio, y sobre todo tenemos que verlo con el tipo de cambio de equilibrio, que ya debe estar cerca de 20 y está en 11, 12. Entonces todavía el tipo de cambio tiene una brecha de su equilibrio que es bastante importante, ¿no? Siguiente. Y el gobierno sigue teniendo una política de ventas de divisas. Ahí está todo lo que han vendido en dólares, en efectivo. Y ojo, el gobierno no es que se quedó sin dólares, vuelvo y repito, el gobierno lo que tiene es un tema que no puede traer la plata. Para los efectos prácticos es lo mismo que quedarte sin dólares, pero desde el punto de vista de que tú resuelvas ese tema operativo, puedes volver otra vez a tener ventas de divisas en el mercado cambiario, sobre todo porque el gobierno sigue teniendo un flujo favorable. Siguiente. Acá lo pueden ver. Vean ustedes la línea de ingreso, 10.000 millones de dólares en 2021, 19.000 millones de dólares en 2022. ¿Cuánto gasta el gobierno en estabilizar el mercado cambiario? Este año podría vender más o menos unos 3.000 millones de dólares. Menos del 20% de su flujo de ingreso. O sea que el gobierno tiene capacidad de seguir vendiendo divisas. Y en el año 2023, la perspectiva es que reciba lo mismo si no hay licencia. Si hay licencia Chevron, ese número puede ser de 32.000 millones de dólares. Por eso es clave el tema de la licencia. Por eso todo el mundo está a la expectativa. La buena noticia es que nos enteraremos pronto, porque la licencia se vence en diciembre. Y en diciembre sabemos si hay o no hay. Si nos emborrachamos el 31 o no, o si nos emborrachamos igualito, pero con motivos distintos, ¿verdad? Entonces, pero incluso nosotros hemos calculado todos nuestros escenarios sin la licencia, o mejor dicho, es el que presentamos. El de la licencia todavía no lo hemos hecho público, pero lo tenemos calculado porque nos lo han pedido algunos clientes. Pero incluso con un escenario conservador sin licencia, fíjense ustedes que el gobierno mantiene su flujo de ingresos. O sea que tampoco es una situación crítica de cara al 2023. El problema hoy es resolver cómo ingresa el efectivo. A lo mejor buscarán a los turcos, algo se inventarán para volver a tener el flujo de entrada del efectivo, ¿no? Siguiente. Y bueno, esto muestra un poco la situación holgada, la acumulación de recursos por parte del gobierno. Fíjense ustedes, lo pueden ver aquí en el gráfico, el gobierno durante toda la crisis se comió todo lo que tenía, aquí lo pueden ver, pero en los últimos meses está otra vez guardando plata. ¿Para qué guarda plata el gobierno? No lo sabemos, ¿verdad? Pero este es un gobierno al que siempre hay que tenerle cuidado y respeto. La gente subestima al gobierno siempre. No, que son unos brutos, que un chofer de autobús, que esos no saben nada. Y tienen 20 años ahí. Y además están más sólidos que nunca. Porque la verdad, y otra respuesta a tu pregunta, para mí el cambio político es como la viuda de San Blas en el muelle ese de la canción. O sea, esperando el cambio político te va a pasar igualito. No lo veo. Ojalá yo esté equivocado, pero no lo veo. El gobierno está fortalecido internamente, ha neutralizado a la oposición, dividida, sin estrategia. Externamente fortalecido, toda la región virando a la izquierda, el mundo olvidándose de la democracia porque necesita energía. Y ¿cuál es el análisis que hace el mundo desarrollado? Mira, es más fácil entenderse con Maduro que con Putin. Ese es el tema. Entonces, la dinámica externa y la dinámica interna lo favorece. Por eso yo digo que nacieron enmantillados, ¿verdad? Porque cada vez con una posición más sólida. Siguiente. Bueno, algunos elementos claves de oportunidades para el 2023. Siguiente. Algunas cosas ya las dije, pero otras las recalco. 2023, tema clave, el sector petrolero.
con sanciones, sin sanciones. Segundo elemento, el sector privado, 3 cosas tiene que cuidar. Costo, ya lo dije antes. ¿Cuál es tu meta? Mantener precio. Por supuesto, eso no es soplar y hacer botella, pero la meta es mantener precio. ¿Cómo accedo a financiamiento? De cualquier tipo. Y cómo enfrento al gobierno en el tema tributario. Son las 3 cosas que tú te tienes que echar cabeza, tú y tu equipo, ¿verdad? Las importaciones van a seguir creciendo y siendo competitivas, así que esa competencia no va a desaparecer. Es más, si el gobierno tiene más plata el año que viene, hay más importaciones y es más competencia. Y como tiene más plata, puede intervenir más en el mercado cambiario. Entonces, las importaciones no solo es que van a ser más, sino que se hacen más baratas. Entonces, la competencia es brutal para que te prepares para ese escenario, ¿no? Consumo con buen crecimiento. ¿Dónde está el crecimiento? Más adelante le daré el detalle, pero está focalizado en 3 áreas. Productos básicos, alimento y salud. En este estado el tema alimentario es clave, así que tiene un elemento de oportunidad. El segundo foco es comercio. Esos productos tienen que ir a una cadena que los distribuya para que la gente lo compre. Y el tercer foco es servicio, porque los servicios, si hay aquí alguna empresa de servicio, tiene buenas noticias. Mientras quien vende un bien vive con la espada de Damocles del producto importado allí en un precio, y si yo me vuelvo muy caro la gente no me compra, quien vende un servicio tiene más capacidad de enfrentar la competencia, porque es difícil que usted, aunque su cardiólogo le cueste demasiado caro, se mude a un cardiólogo en Colombia. Tan sencillo como eso. A mí me pueden decir, Asdrúbal, ¿cuánto cuesta aquí un barbero en San Juan de los Morros? Cortarse el pelo. $10, ¿verdad? A mí en Caracas el desgraciado que me corta el pelo me cobra 25, ¿verdad? ¿Y usted cree que yo voy a decir, no, para ahorrarme $15 me vengo de Caracas a San Juan? No. Y no porque San Juan no me guste, sino porque son 2 horas de ida y 2 horas de venida. El desgaste en el carro no tiene ningún sentido. Muero con el barbero en 25. Los servicios tienen más capacidad de competir que los bienes en esta economía. Por eso les va mejor. Un sector de crecimiento, ¿verdad? Reto súper importante, Colombia. La apertura fronteriza. Porque fíjense algo, Colombia está contrario a nosotros. Nosotros estamos perdiendo competitividad porque la inflación es mayor que la devaluación. Colombia está ganando competitividad porque la devaluación es mayor que la inflación. Entonces, si aquí el Maduro abre esa frontera para congraciarse con Petro y deja entrar todos los productos importados, la competencia es brutal. 3 sectores principalmente pueden ser afectados. Alimento, especialmente confitería, dulce. La industria colombiana allí es muy fuerte. Textil y calzado. Yo todavía no entiendo cómo aquí hay fábricas de zapatos. Yo la verdad no lo puedo entender. Porque es que sale mucho mejor traerse eso de China, más barato, más eficiente, descansas más. Pero bueno, a veces hay gente terca y a lo mejor el equivocado soy yo. El sistema bancario sigue reducido, ya lo dije antes, tiene que optimizar entonces su capital de trabajo siguiente. ¿Por qué yo insisto, y no es que sea antipático tanto en el precio? Le voy a montar estas láminas para que entiendan la situación del consumidor y entonces puedan entender por qué el precio es la variable clave hoy, por qué tenemos que tener precios competitivos, una buena relación calidad-precio. Por esto, siguiente, esa es la riqueza promedio de Venezuela, de un venezolano, lo que llamamos los economistas PIB per cápita. Agarramos todo lo que producimos y lo dividimos entre el número de gente. En 2012, todo lo que producíamos dividido entre el número de personas, le tocaba a cada venezolano $12,000 en 2012. Hoy hacemos la misma cuenta y le toca a cada venezolano $1,890. Ni un Octra se va a poder comprar, ¿verdad? Eso es una pérdida de riqueza.
El consumidor promedio, ojo, la palabra promedio es pobre. Hay unos nichos, por supuesto. 1% de la población venezolana gana más de $20,000 mensuales. Si somos, según Encovi, 28 millones, esos son 280,000 personas. Bueno, es un buen número. 5% tiene ingresos superiores a $10,000 y casi 10% ingresos superiores a $5,000. 2.8 millones de habitantes. Es un número importante. Ese es el nicho. Y luego está, bueno, el 90%. Ojo, un error. Mucha gente tiene un error y dice, ok, me centro en este 10 y el 90% restante no pasa nada. Un error, porque en ese 90% hay consumo. Solo que es un consumo muy particular porque está empobrecido. Siguiente. ¿Cómo son los ingresos de esa gente? Esto es un estudio en enero. Bueno, son ingresos individuales, no familiares, ¿no? Los familiares pueden ser más altos. Un individuo te dice que, o el 52,6% de la gente te dice que gana menos de $100. 52. ¿Usted cree que se va a pensar en producto? No, mijo, eso está buscando lo más barato siempre. Siempre. Porque no tiene opción. Y ojo, yo no le estoy quitando mérito al servicio, a la experiencia de compra, eso es fundamental. Y en la medida que el país mejore, vas a tener que meterle cabeza a eso, porque el consumidor va a volver a lo que le gusta. Pero hoy, con este cuadro donde 52 está en menos de 100, entre 100 y 300 está 40%, es decir, 90% de la gente gana menos de $300, mire, usted, lo que quiero decir con esto es, si el servicio, la experiencia de compra te encarece demasiado el precio, tienes que cuidarlo. El precio es tu variable clave. Todos los meses tú tienes que mirar. ¿Estoy subiendo o no estoy subiendo? Ah, estoy subiendo, me comparo con mi competencia. ¿Estoy subiendo más o estoy subiendo menos? Ese es el tema clave, ¿no? Porque esta realidad es muy fuerte. Siguiente. ¿Dónde gasta la gente? Bueno, véanlo ahí. Cuando tú le preguntas cuál es tu primera prioridad, 94.3, comida. Por eso alimento está creciendo. ¿Cuál es la segunda prioridad? Medicina. Por eso salud está creciendo. Es lo básico. La gente lo que hace es mejorar. Si a ti, una persona que tiene bajos ingresos, le mejoran el sueldo, no es que él va a ir, no, ahora me voy para Los Roques y ahora me voy a comprar los Golden Glue, esos los zapatos. No, no. Es lo que dice, antes yo comía, no sé, arepa con mantequilla, le pongo queso. Y si le tenía queso, le pongo jamón. Y si yo no me podía tomar la pastilla del Olmesartán todos los días, sino que me la tomaba interdiaria, ahora la tomo todos los días porque mejoré un poquito. Mejora lo básico. Después que piensa en lo otro. Por eso esos son los dos sectores que más rápido repuntan. Siguiente. Y así es su canasta familiar. Esta es la canasta familiar de una familia promedio. 50% alimento, 12% servicios básicos, 10% educación, 10% artículos de higiene y el resto, ¿no? Bien importante esto, lo que dice el comentario allí. Cuidado personal, vestido y calzado, en 2018 eran el doble de lo que estaba ahí. Es decir, que yo gastaba en vestido y calzado el 12% y ahora gasto el 6%. Tuve que dejar de comprar vestido como compraba antes. Y el otro punto que es cuidado personal, que son artículos de higiene, bueno, la gente llegó a gastar el 20%. Yo no sé si usted lo sabe, pero se los digo. Venezuela era el principal consumidor per cápita de champú, de desodorante, de perfume del mundo, entre los años 2004 y 2008. Nosotros éramos pobres pero limpios, impecables. Yo hablé en estos días con la gente de L'Oreal y me decían que Venezuela llegó a ser el segundo mercado del mundo después de Francia en venta de champú Kerastase, que es el tope de línea de ellos.
Éramos una cosa bárbara. Pero bueno, la crisis fue muy ruda. Ese consumidor hoy no existe. Pero si la cosa mejora, eso está en el ADN de la gente, eso va a volver. Y ahí sí tengo entonces que invertir en servicios. Bueno, ahí me invitarán a otra charla acá para hablar de eso, pero hoy no es esa realidad. Hoy es esta, ¿no? Siguiente. Bueno, fíjense ustedes algo positivo. Los tickets promedio, esto no es inflación, esto es ticket promedio. Nosotros como medimos dolarización, lo podemos ver. El ticket promedio de lo que paga la gente en las diferentes categorías, en la mayoría ha aumentado. Por ejemplo, en cuidado personal, el ticket promedio aumentó 50%. La compra de la gente, la compra promedio, esto es nivel nacional. Electrónicos 40%, alimentos 39%, repuesto 36%, ropa calzado 14%, salud cayó, es lógico, hace un año era la pandemia, nosotros teníamos litros de alcohol, nos bañábamos con alcohol, comprábamos alcohol, en las casas había antigripales como para 15 años, bueno ya hoy que te sientes más cómodo ya no compras esas cosas, el gasto en salud cae. Y electrodoméstico, bueno porque la competencia es ruda. Y ustedes saben, yo no voy a entrar mucho en detalles, sobre todo si me están grabando por ahí, pero usted sabe que ahí en ese sector hay unos jugadores muy particulares que venden a precio de mayorista. Y entonces como competir ahí es rudo. Y por eso es que el ticket promedio beneficia al consumidor porque tú puedes conseguir ahora más productos baratos y buenos. ¿Verdad? Entonces, elemento clave. Siguiente. Y el salario, para destacar un poco por qué el consumo y esos tickets promedios están subiendo, porque el salario también está mejorando. Está muy lejos de ser el ideal, pero está mejorando. Miren dónde estaba el salario en 2016, 2017 y dónde está hoy. Esto es un promedio. Los promedios esconden muchas cosas, ¿verdad? Por supuesto que el salario en las grandes ciudades, Caracas, Valencia, el salario más alto de Venezuela, según nuestros cálculos, no está en Caracas, está en Lecherías, ¿verdad? Después está Caracas, después le sigue Maracay, luego Valencia, Barquisimeto, Maracaibo. En la medida que la ciudad se hace más pequeña o más rural, por supuesto que el salario es más bajo, porque el costo de vida también es más bajo, ¿no? Entonces, y también obviamente la disposición de cosas que tenga esa ciudad. Si tú tienes una ciudad que está, digamos, en unas condiciones muy básicas, en el sentido de no tienes sitios para salir, restaurantes, cine, discotecas, bueno, tú ganas ahí, mijo, y es comida, te comprarás una parrilla y algo para beber los domingos, pero más nada. Entonces eso también hace que tu ajuste de tu canasta sea totalmente diferente. Las canastas son muy particulares. Por eso la gente muchas veces te dice, no, mi inflación es más alta. Obvio, si tú gastas más en productos de lujo, te gustan las cosas importadas, por supuesto que tu nivel de gasto es muy distinto. Estos son cosas promedio, ¿no? Siempre es importante tener eso en cuenta. Siguiente. Buena noticia, nosotros vemos, insisto, este es nuestro escenario conservador, porque con la licencia puede ser mucho mejor. En ese escenario conservador, el consumo sigue creciendo. Y en parte sigue creciendo por las remesas, por la economía negra, por el trabajo informal. Hay mucha gente, ese es otro factor a considerar. Hay gente que tiene más de un ingreso. Usted en su trabajo puede haber alguien que trabaje con usted, pero haga otras cosas, porque para mejorar su ingreso. Entonces, eso también hace que el gasto en consumo pueda ser distinto o mayor de lo que tú estás esperando. Siguiente. Bueno, aquí está un poco cómo era el intercambio comercial con Colombia, simplemente para que lo vean. Fíjense que siempre es favorable a Colombia. La parte azul es lo que nos vende Colombia a nosotros, la parte roja es lo que nosotros le vendemos a Colombia. ¿No? Eso es lo que está. Fíjense que incluso en su mejor momento, que fue 2007-2008, los que ganaron ahí fueron los colombianos. Nosotros estimamos que este año 2023, el intercambio comercial, si se abre esa frontera con buenas condiciones, pueda llegar a 900 millones de dólares, de los cuales más o menos 750 son de Colombia.
¿no? Más o menos. Con unas importaciones que son de más o menos 15.000 millones de dólares, estamos diciendo que alrededor de 5% de ellas pueden venir de Colombia, ¿no? Y con tendencia a crecer. Lo que pasa es que creemos que va a ser lento. Importante, si estoy en el sector industrial, si fabrico, si produzco, miro mi producto, mi competencia en Colombia, miro sus precios, intento indagar si se quieren meter acá y tengo que evaluar entonces qué haré yo en consecuencia. O también es una oportunidad porque ahora yo puedo evaluar si puedo conseguir proveedores en Colombia, que es más cerca, si me puedo convertir en un agente de distribución de productos colombianos. Fíjense algo, la mayoría de llamadas que yo he tenido de empresas colombianas estos últimos días no están enfocadas en abrir fábricas ni centros de oficinas acá. Están enfocadas en dime o ayúdame a conseguir quién puede distribuir mi producto. Quieren minimizar el riesgo. Yo lo que quiero es, agarro mi producto, lo meto en unas cajas, te lo mando. Ese es principalmente el tema. No es que aquí van a, porque lo otro fuese genial, generaría empleo y una cantidad de cosas, pero eso vendrá después si se sienten en confianza. Por ahora es distribución. Coloca mi producto, ¿no? Siguiente. Bueno, esto ya lo dije, así que lo voy a pasar un poco como es el consumidor. Lo que sí me gustaría, si quiere vuelve atrás un momentico y perdona, lo que sí me gustaría es decir algo, porque lo hemos estudiado. Yo lo llamo en forma jocosa el segundo punto que está ahí, el consumidor montacacho. Aprenda algo, el consumidor ya no es fiel a marcas. Eso se acabó. El consumidor en lo que está es a la casa de calidad, de lo que él percibe como calidad-precio. Él tiene un producto estrella y lo compra. El producto estrella se hace caro. Él empieza a ver que no lo puede pagar. Y empieza entonces el coqueteo en Tinder, a buscar una nueva oferta. Y es, bueno, mira, esto se está volviendo muy caro, que puede sustituirlo. Y te da el lujo de probar. Y prueba, y le gusta, y lo compra. Y se mantiene ahí hasta que ese siga siendo barato. Entonces, importante, eso tiene dos elementos, dos caras de la moneda. La primera, que si tú eres una marca reconocida, no te puedes dormir en los laureles, porque puedes perder mercado. La segunda, si tú eres una marca nueva y lo haces bien, tienes gran oportunidad. Yo he tenido muchos clientes de 2, 3 años para acá, bueno, que el nivel de incremento en market share, o sea, en cuota de mercado, es de 10, 15 puntos. En otros países eso puede tardar 5 años. Aquí es muy rápido. Si el producto es bueno, barato y cala. Entonces, importante eso porque también es como una oportunidad. Siguiente. Bueno, ya resumiendo, 5 cosas. Las he dicho en la presentación, pero aquí las pongo para que no se les olvide, ¿verdad? Tema cambiario el próximo año, complicado. Ahorita ya está siendo complicado por lo que expliqué. Entonces haga cobertura. ¿Qué es hacer cobertura? Protección. ¿Cómo hago para proteger? No solamente mi flujo de caja que está en bolívares y lo convierto en dólares. Eso es sencillito. El mayor desafío de protección es de inventario. ¿Cómo hago yo para que lo que tengo lo venda bien? Y eso pasa por revisar cuentas por cobrar, estrategia de precio, portafolio de producto. Me tengo que meter cabeza a esas cosas, ¿verdad? Segundo elemento, entienda su consumidor. Una pregunta que usted tiene que hacerse es, ¿cómo es el consumidor promedio que me compra a mí? ¿Es alto target? ¿Es target medio? ¿Está en el chasis? Porque es que la respuesta es clave. Si es un consumidor de alto target, sí importa el servicio, sí importa la experiencia, sí importa los elementos de servicio postventa. Si es un consumidor más o menos promedio, no necesariamente sacrifica todo por precio, pero es un variable importante. Y si está en el chasis, mire, mijo, usted puede vender la cosa más fea, pero es barato y él le va a comprar. Entonces tienes que entender quién es tu consumidor promedio, cómo compra,
Mire, uno de los cambios más fuertes que está teniendo la industria de alimentos es que nuevamente está volviendo a los empaques pequeños. ¿Por qué? Porque la gente está comprando. Me lo decía en estos días una empresa de café importante que tengo como cliente. Me decía: Asdrúbal, desde que saqué el empaque de 100 gramos, las ventas se han disparado. Entonces tengo que entender quién me compra, cómo me compra, dónde me compra. Ah, no, yo estoy nacional, pero resulta que me doy cuenta que ya no vendo nada en el Táchira, pero vendo demasiado en Puerto Ordaz. Tengo que distribuir mi negocio. Dejo de vender en el Táchira o cambio un poco la estrategia y me centro también en Puerto Ordaz. Esa es la comprensión del entorno. Es mirar todas esas variables. El precio es la variable clave. Cuidado su capital de trabajo. Le duele, no hay crédito, acuérdese. Y los tributos. Me gustaría decirle muchas cosas allí, pero bueno, hay prensa, están grabando, pero entiendan lo que le quiero decir. Sea flexible y trate de jugar con el tema de los tributos. Siguiente. Bueno, los números. 9% de crecimiento este año, 3.9% el año que viene, escenario sin Chevron, 147%, 98% de inflación el año que viene. La tasa de cambio, ni la digo, no tiene mucho sentido. Era una tasa de cambio estimada cuando no hubo estos problemas. Hoy, con honestidad, no tengo idea cuánto puede cerrar la tasa de cambio, pero si este problema que les describí sigue, puede cerrar muy alta. Porque en la medida que pasen los días y tú no veas que puedas cambiar los bolos y además el consumo subiendo, la desesperación va a crecer. Y vas a pagar lo que sea por $1. Entonces, es complicado el escenario en materia cambiaria. No está aquí, pero se los digo. Si hay licencia Chevron, el crecimiento esperado por nosotros es 12%. La inflación 70%. Es un crecimiento importante porque al final de año son más de 150,000 barriles, es de 19,000 millones a 30,000 millones en ingresos. Son dos factores clave de impulso. Recuerden que la economía es muy chiquita y estos cambios pueden provocar un impulso importante porque somos muy pequeños, ¿no? Es como cuando tú te pones el bypass ese o el balón que tienes que comer poquito porque si comes mucho te embucha. La economía venezolana tiene un balón gástrico, ¿verdad? Entonces está que cualquier cosita impulsa. Siguiente. ¿Quiénes son los ganadores? Nosotros hemos hecho para el BID un trabajo de competitividad y es, bueno, un poco, la pregunta que ellos nos hicieron es: dime quiénes son los sectores que en la coyuntura de Venezuela les va bien y les puede ir bien. Entonces, con diferentes metodologías llegamos al punto que los 9 ganadores son estos que están acá. Estos sectores todos están creciendo por encima del promedio, que es 9%. Los líderes: alimentos, servicios, tecnología, creciendo en torno a 20%. Este es un estado fuerte en alimentos, sector primario, potencia en ese tema. Crecimiento moderado, más o menos de 15%. Cuidado personal, logística, comercio. Desacelerado. Pero con todo y que está desacelerado, sigue creciendo en torno al 12%. Salud el año pasado creció 40%. Hoy está creciendo más o menos 12%. Medios de pago y empaques. Fíjate que todo se reduce a lo mismo. La gente come, compra medicina, va al comercio para comprar esas cosas, eso potencia los empaques para poder meter los alimentos y las medicinas, los medios de pago, que es lo que tú pagas en el comercio, el transporte de esos productos, que es logística, y bueno, tratas de subirte un poquito el ego con cuidado personal. Todo es lo mismo. Fíjense que ahí no está tristemente manufactura, no está construcción, nuestra banca. Con lo que tenemos hoy, esos sectores no pueden crecer. Me gustaría decirle, pero no. ¿Cómo crece la banca en las condiciones regulatorias que tiene hoy? ¿Cómo crece la construcción sin crédito? ¿Cómo crece manufactura sin electricidad? Entonces, pero como la economía sigue y no se detiene, ese impulso se traslada a los sectores que sí pueden. Y eso es lo que ha ocurrido.
Entonces el impulso, y por eso es que vemos, bueno, más supermercado, más comercio, más laboratorio. Si yo tuviera plata a granel, me montaron laboratorio. Un laboratorio de fabricación de medicina, por cierto, que ha crecido mucho, tiene muy buena rentabilidad y la verdad que ha tenido mucho impulso en Venezuela. No tanto en farmacia, que ya algunas ciudades, caso Caracas, está saturado. Casi que tú sales de una farmacia en cada esquina. Entonces también hay elementos de saturación dependiendo de la ciudad, ¿no? Y hay ciudades que ya no dan para más por su tamaño, para tener más de 2 farmacias. Entonces es un tema de cuidado, ¿no? Siguiente. Ya con esto voy cerrando. Mire, un poco siempre la pregunta, bueno, ¿cuánto tiempo tardamos en recuperarnos? Y la verdad que la respuesta depende de lo que hagamos. Venezuela no está condenada al fracaso, tampoco al éxito. Es decir, depende de nosotros. Si nosotros tuviéramos un piso institucional, acuerdos políticos, plata de los organismos internacionales, bueno, nos podemos mover con la línea roja. En un lapso de 10 años se ve la recuperación rápida. Este es un país que tiene potencial para eso, con esas condiciones. Pero si por el contrario seguimos sancionados, si no sabemos afuera con qué presidentes se entienden, sin plata, con tu propio músculo, bueno, es la línea manzanita, pues. Y los que sufrimos de la tensión y la gordura no lo vamos a ver. Porque si no es el infarto, es el Alzheimer. Entonces no vamos a ver esa recuperación. Entonces fíjense que depende de las condiciones. ¿Nos podemos recuperar rápidamente? Totalmente. Totalmente. Pero tienen que darse las condiciones. Si no se dan esas condiciones, usted puede ser muy positivo, muy rezarle a San Judas Tadeo, pero no funciona así la economía, ¿no? Porque implica una cantidad de elementos que tienen que darse. Siguiente. Siguiente, y ya con esto, bueno, ya creo que terminamos. Muchísimas gracias, de verdad. Le deseo el mayor de los éxitos. Aprovechen las oportunidades del sector alimentos y cuiden su capital de trabajo, porque es lo que ustedes tienen y eso implica también cuidar su inventario. Muchas gracias. Quedo abierto entonces a las preguntas y comentarios. Gracias.